El sol caía a plomo sobre la base militar de San Javier, y el aire ardía como si cada aliento fuera un castigo. Javier García, soldado de 21 años recién llegado de Almería, corría con el fusil al hombro, las botas llenas de polvo y los pulmones al borde del colapso. No era el cansancio lo que le pesaba, sino la sensación constante de no encajar. Hacía un año que había dejado su pueblo buscando un futuro, una identidad, algo que diera sentido a su vida. Lo que había encontrado era silencio, jerarquía y miradas que lo atravesaban como agujas. En el campo de instrucción, el sargento Marcos Alonso gritó la orden de alto. La unidad se detuvo. Los cuerpos sudados formaban una línea temblorosa bajo el sol. Alonso caminó frente a ellos con paso firme, observando uno por uno, hasta detenerse frente a Javier. «¿Qué te pasa, García?» «Nada, mi sargento». «Tu cara dice otra cosa. Solo el calor, mi sargento». Alonso lo miró unos segundos más, sin decir palabra, y siguió su recorrido. Aquella mirada bastó para dejar a Javier con el corazón desbocado. No era miedo, era algo que no sabía nombrar. Después del entrenamiento, el vestuario se llenó de vapor y olor a metal húmedo. Javier se sentó en el banco, apoyando la cabeza entre las manos. Quería pasar desapercibido, pero oyó la voz grave detrás de él. «¿García?» «Sí, mi sargento». «Tienes buenas marcas, pero te falta concentración. Aquí nadie te va a regalar nada». Alonso se acercó un paso más. Su voz sonó más baja. «No te escondas en tu cabeza. En el ejército, dudar es igual que fallar». «Entendido, mi sargento». Javier levantó la vista y por un instante, sus ojos se cruzaron. El silencio se volvió pesado. Alonso rompió el contacto y se alejó. A Javier le temblaban las manos, no por miedo, sino por algo mucho más peligroso. Esa noche, en el comedor, algunos compañeros hablaban entre risas. «El nuevo anda detrás del sargento», bromeó uno. Javier fingió no oírlo. Se limitó a comer rápido y salir al patio. El viento traía olor a tierra seca y combustible. Quería gritar, correr, desaparecer. En cambio, se sentó solo en una esquina, mirando las luces lejanas de la pista aérea. Allí lo encontró Alonso un rato después. «¿No deberías estar en la barraca?» «Solo necesitaba aire, mi sargento». «No vuelvas a quedarte solo por aquí. Hay demasiada gente aburrida buscando problemas». «Sí, mi sargento». «Y baja ese tono de derrota», añadió, mirándolo de frente. «Eres mejor de lo que crees». Javier no supo qué contestar. Había pasado meses sin que nadie le hablara así. Alonso dio un paso atrás, como si se arrepintiera de haber dicho demasiado, y se marchó sin añadir palabra. Pero el daño ya estaba hecho. Esa pequeña muestra de humanidad había atravesado la coraza del joven soldado. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión. Alonso lo usaba a menudo de ejemplo en los ejercicios, corrigiendo posturas, ajustándole el hombro con una mano firme. Nadie notaba nada extraño, pero Javier sentía cada contacto como una descarga. No sabía si era atracción, respeto o una confusión nacida del aislamiento. Solo sabía que lo necesitaba cerca. Una tarde, el pelotón fue sorprendido por una tormenta repentina durante la maniobra. Los truenos hacían temblar el suelo, y el barro convertía cada paso en una lucha. Javier resbaló en una zanja y se torció el tobillo. Gritó de rabia más que de dolor. Alonso llegó enseguida. «No te muevas». «Puedo seguir». «He dicho que no». Lo levantó por el brazo y lo arrastró hasta un vehículo. La lluvia golpeaba tan fuerte que apenas se oían. En el trayecto de vuelta, Alonso sostuvo su pierna para inmovilizarla. Las miradas se cruzaron en silencio. Nadie más hablaba. En la enfermería, mientras el médico revisaba la torcedura, Alonso se quedó de pie junto a la puerta. Cuando terminaron, Javier murmuró: «Gracias, mi sargento. Descansa. Mañana volverás al campo». «Sí, señor». Pero antes de salir, Alonso bajó la voz. «Y no repitas eso de «puedo seguir» cuando estés al límite. La fuerza también es saber parar». «Lo intentaré».
hazlo. No intentes demostrarle nada a nadie. Esa frase se le quedó grabada. Durante la noche, Javier no pudo dormir. En la oscuridad, pensó en lo absurdo que era todo. El esfuerzo por parecer fuerte, el miedo constante a no pertenecer, y ahora, ese lazo invisible con un hombre que representaba todo lo que debía mantener a distancia. Quiso odiarlo por hacerlo sentir vulnerable, pero lo único que sintió fue una necesidad imposible de controlar. A la mañana siguiente, lo vio desde lejos en el patio. Alonso hablaba con otro oficial, serio como siempre. Pero cuando sus miradas se cruzaron un segundo, Javier percibió algo distinto, una sombra de complicidad, o quizá fue solo deseo disfrazado de respeto. Aún así, esa chispa bastó para que el día empezara diferente. El rumor del entrenamiento se mezclaba con los motores de los aviones. Todo seguía igual, pero dentro de él algo había cambiado. Por primera vez desde que llegó, no sentía miedo. Sentía peligro, sí, pero era otro tipo de peligro. El de estar vivo. El parte meteorológico anunciaba una ola de calor, pero en la base militar de San Javier el calor no era noticia. Lo que empezaba a hervir era otra cosa, las miradas. Nadie decía nada, pero todos notaban que algo se había vuelto extraño entre el sargento Alonso y el soldado García. Los turnos de guardia coincidían más de lo normal. Los ejercicios también. Y aunque las órdenes eran firmes y secas, había algo en el tono que no se podía disimular. Javier intentaba mantenerse ocupado, pero cada día se sorprendía buscando su voz entre el ruido. Era como una brújula involuntaria. En el campo, bastaba escuchar el «García, muévete», para que su cuerpo reaccionara antes que su mente. La tensión crecía, no solo por la disciplina, sino por la sensación de estar jugando con fuego. Una tarde, el sargento lo llamó al almacén para revisar el equipo. «Quiero todo limpio y listo antes del anochecer». Cuando Javier llegó, Alonso ya estaba allí, revisando un fusil. No había nadie más. La puerta se cerró con un golpe seco. El olor a aceite y metal llenaba el aire. Durante un rato trabajaron en silencio, hasta que el sargento rompió la calma. «He hablado con el capitán. Dice que podrías presentarte a las pruebas para la unidad de montaña». «¿Yo?» «Sí. Tienes resistencia. Si te centras, podrías lograrlo». «No estoy seguro de estar listo». «Nadie lo está», respondió él. «Pero algunos lo intentan igual». El silencio volvió, más denso. Javier notó cómo el corazón se le aceleraba sin motivo. Cuando Alonso se acercó para tomar una herramienta, sus manos se rozaron. No fue un contacto accidental. Fue breve, pero suficiente para encender algo que ambos fingieron no notar. «Sigue con eso», dijo el sargento alejándose. «No dejes que el miedo te haga perder el foco». Cuando salió del almacén, Javier sintió que todo el aire del mundo le faltaba. Esa noche, apenas durmió. En su cabeza se repetía la misma escena, el roce, la mirada. Al amanecer, decidió salir a correr solo. Necesitaba despejarse. En la pista, la bruma temprana cubría el horizonte. Corrió hasta quedar exhausto. Pero al volver, lo esperaba Alonso junto a los depósitos. «¿Desde cuándo entrenas sin permiso?», preguntó, sin tono de enfado. «No podía dormir». «Eso no es excusa». «Lo sé». El sargento lo observó en silencio. Luego, más bajo. «Cuando no duermes, es porque algo te pesa». «No es nada, mi sargento». «Claro que lo es. Lo que me pesa no tiene arreglo. Siempre lo hay. No en este sitio». Alonso lo miró largo rato, como si buscara la verdad detrás de sus palabras. Dio un paso adelante, lo bastante cerca como para sentir su respiración. «Cuidado, García», dijo casi en un susurro. «Hay cosas que, si se notan, pueden destruirte aquí dentro». «¿Por qué me lo dice?» «Porque ya las he visto, y porque me importa que salgas entero de esta base». El tono lo desarmó. No había autoridad, solo una honestidad que dolía. Javier bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, Alonso ya se alejaba. Lo observó perderse entre los hangares,
con una mezcla de gratitud y frustración. Los días siguientes fueron extraños. En las comidas, evitaban cruzar palabra, pero en los entrenamientos, bastaba una orden o un gesto para que todo volviera a tensarse. Una mañana, durante una práctica de escalada, Javier resbaló al enganchar el arnés. Alonso lo sujetó por el cinturón justo a tiempo. Los dos quedaron pegados, respirando agitados. «Tranquilo», murmuró el sargento. «Confía en mí». «Lo hago». «Pues no mires abajo». «No miro», respondió él. Pero lo hacía, lo miraba a él. Al llegar al suelo, Alonso soltó la cuerda con brusquedad, intentando borrar lo ocurrido. «Buena reacción», dijo, como si todo fuera parte del entrenamiento. Pero sus ojos decían otra cosa. Esa tarde, mientras los demás descansaban, Javier lo vio en el gimnasio, entrenando solo. Dudó un instante, luego entró. «¿Puedo usar la cinta, mi sargento?» «Claro». «Gracias». Corrió unos minutos sin hablar. El sonido rítmico de las máquinas llenaba el espacio. De pronto, Alonso apagó la suya y se quedó apoyado contra la pared. «¿Qué buscas aquí, García?» «Mantenerme ocupado». «No hablo de eso». «No lo sé», dijo sin atreverse a mirarlo. «Quizá entender por qué no puedo dejar de pensar en algo que no debería pensar». El silencio que siguió fue tan intenso que se podía oír el zumbido de los fluorescentes. Alonso dio un paso, luego otro. «Hay límites que no se cruzan». «Ya lo sé. Y hay verdades que no se dicen». «También lo sé». «Entonces estamos en el mismo punto». «Sí, pero no parece que quieras quedarte ahí». Por un segundo, el tiempo se detuvo. Javier sintió que todo su cuerpo respondía antes que su mente. Dio medio paso hacia él. Alonso no retrocedió. La distancia se redujo hasta que el aire entre ambos desapareció. No hubo palabras, solo un movimiento leve, una duda suspendida en el borde del error. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Un soldado entró buscando una toalla. «Perdón, mi sargento, no sabía que...» «Tranquilo», respondió Alonso de inmediato. «Terminamos aquí». El otro se fue sin sospechar nada, pero el momento se había roto. Alonso agarró una botella de agua y, antes de salir, murmuró: «Esto no puede volver a pasar». «No ha pasado nada», contestó Javier con la voz tensa. «Exacto. Manténlo así». Cuando se quedó solo, Javier sintió una mezcla de alivio y rabia. No podía decidir qué dolía más, el deseo contenido o el miedo que los separaba. Esa noche escribió una carta que nunca envió. Solo decía: «A veces, el silencio también es una forma de hablar». La dobló y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No sabía para quién era, pero de algún modo ya tenía destinatario. El rumor empezó como una chispa en un barril de gasolina, una risa en el comedor, una frase lanzada al aire. «Parece que García tiene enchufe con el sargento». Nadie lo tomó en serio al principio, pero en una base, las palabras se propagan más rápido que el viento. En 2 días, todo el pelotón lo sabía, y en 3, ya lo creían. Javier sintió el cambio en el ambiente. Los compañeros que antes lo saludaban, ahora callaban al verlo pasar. Las bromas eran susurradas, las miradas más largas. Miller, el soldado de siempre con ganas de trepar en la jerarquía, fue el primero en atreverse a hablar claro. «¿Qué suerte tienes, García? A algunos nos toca ganarnos las cosas con sudor, no con sonrisas». «No sé de qué hablas». «Claro que no». Javier se alejó sin responder, pero las palabras quedaron flotando como una sombra. Esa noche, mientras limpiaba su fusil en silencio, oyó pasos detrás. Era Alonso. «He oído cosas», dijo el sargento sin rodeos. «Yo también. No me importa lo que digan, pero tú no puedes darles motivos». «¿Motivos? No he hecho nada. A veces basta con parecerlo». Javier lo miró fijo. «Entonces, ¿qué hago? ¿Caminar mirando al suelo?» «Haz tu trabajo y nada más. ¿Y usted?» «Yo también haré el mío». ¿Como si no hubiera pasado nada? Exacto.
Las palabras le dolieron más que los rumores. Como si no hubiera pasado nada. Pero había pasado. Lo que no sabían los demás era lo que él sentía cada vez que escuchaba su voz. Y eso, pensó, no se podía borrar con órdenes. Los días siguientes fueron un infierno. En los entrenamientos, Alonso lo trataba con una frialdad calculada. Ningún elogio, ninguna mirada que durara más de un segundo. Javier respondía con disciplina, pero por dentro se rompía. Una tarde, durante una práctica de tiro, falló 3 blancos seguidos. Alonso se acercó y le susurró al oído. «Concéntrate. Estoy concentrado. No lo parece. Tal vez estoy cansado de fingir». El sargento lo fulminó con la mirada, pero no contestó. Solo dijo, «5 rondas más». «Sí, mi sargento». Cuando todos se fueron, Javier se quedó recogiendo las vainas. Alonso volvió, esta vez sin el tono autoritario. «¿Qué te pasa?», preguntó. «Nada». «Mentira. ¿Para qué hablar si todo lo que digo se convierte en un rumor?» «No te equivoques, García. Aquí el problema no son los rumores, es lo que haces con ellos». «¿Y qué hago, mi sargento? ¿Seguir callando?» «Sí. A veces callar es sobrevivir». El silencio se hizo pesado. Javier bajó la cabeza, y cuando volvió a alzarla, el sargento ya se había marchado. El golpe llegó unos días después. En medio del desayuno, el capitán entró al comedor con una carpeta en la mano. «García, Alonso, mi despacho, ahora». Los murmullos se congelaron. Dentro, el aire olía a tensión. El capitán los miró alternando la vista. «He recibido un informe anónimo. Habla de conductas impropias, favoritismo, incumplimiento del reglamento». «Con todo respeto, señor, eso es falso», respondió Alonso sin titubear. «No lo dudo, sargento, pero debo investigarlo. Hasta nuevo aviso queda suspendido de las maniobras, y usted, García, no tendrá contacto con él». Javier quiso decir algo, pero el capitán lo cortó. «No hay discusión, retírense». Salieron en silencio. Afuera, el sol caía con furia. «¿Quién cree que lo hizo?», preguntó Javier. «No importa». «Sí importa». «No. Si lo averiguas, solo empeorarás las cosas». Pero Javier no podía quedarse quieto. Esa noche, escuchó voces en la barraca. Miller reía con otros 2. «Ya le bajaron los humos al protegido del sargento», dijo. Javier se levantó sin pensarlo. «¿Fuiste tú?», preguntó con voz baja. «¿Qué pasa, García? ¿No te gustó la fama?». «Fuiste tú». «No sé de qué hablas». El puño salió antes de que pudiera contenerse. Miller cayó al suelo atónito. Hubo gritos, empujones, órdenes. En minutos, todo el pelotón estaba en el pasillo. El teniente llegó y separó a los 2. «¡Basta!», rugió. «Mañana los quiero en la oficina del capitán». Esa noche, Javier no durmió. Lo iban a sancionar, lo sabía. Pero no se arrepentía. Por primera vez había dejado de callar. A la mañana siguiente, mientras esperaba el castigo, vio a Alonso salir del despacho. Iba serio, el uniforme impecable. Cuando pasó junto a él, murmuró: «Te dije que no hicieras nada. No podía quedarme callado. Entonces aprende a pagar el precio». Javier bajó la mirada, pero el sargento se detuvo un instante. «Te cubriré esta vez. Pero no habrá otra». Fue la primera vez que comprendió que lo que los unía no era solo atracción, sino una lealtad que iba más allá de las palabras. Sin embargo, también entendió algo más. Cuanto más intentaban ocultarlo, más visible se volvía. Alonso fue llamado esa tarde a una reunión con el capitán. El rumor decía que el informe anónimo había llegado más arriba, a la comandancia regional. En la base, los hombres comentaban en voz baja. Algunos lo defendían, otros sonreían con ironía. Cuando cayó la noche, Javier salió al patio. El cielo estaba claro, pero dentro de él todo era tormenta. Se acercó al muro que daba a la pista aérea y se sentó. Escuchó pasos. Alonso se acercó sin decir nada y se quedó de pie a su lado. «Lo sabía», susurró Javier.
Iban a venir por nosotros tarde o temprano. No hay nosotros, García. Sí lo hay, aunque lo niegue. El sargento respiró hondo. No digas eso. ¿Por qué? Porque si lo dices, se vuelve real. Javier lo miró de frente. Entonces ya lo es. Por un segundo, Alonso pareció ceder. Dio un paso hacia él. La tensión en su rostro se transformó en algo más humano. No sabes en qué te estás metiendo. Sí lo sé. No, no lo sabes. Esto puede costarte la carrera y a mí, todo. ¿Y vale la pena vivir sin sentir nada? Preguntó Javier, apenas un susurro. Alonso no respondió. Se dio la vuelta y se alejó. Javier lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los barracones. Por primera vez, entendió que el amor no siempre se mide en caricias. A veces se mide en la distancia que uno está dispuesto a soportar. El sonido del teléfono del capitán rompió la rutina de la mañana. A los pocos minutos, un mensajero cruzaba la base con un sobre oficial. El rumor se confirmó en segundos. El mando regional exigía una investigación formal sobre el caso García Alonso. Aquella frase bastó para helar el aire. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que el final se acercaba. A Javier lo citaron primero. Lo llevaron a una sala sin ventanas. Un teniente joven, con expresión de indiferencia, abrió la carpeta. «Siéntese, soldado». «Sí, señor». «¿Sabe por qué está aquí?» «Sí, señor». «Entonces vayamos al grano. ¿Ha tenido algún tipo de relación personal con el sargento Alonso fuera de las funciones militares?» «No, señor». «¿Está seguro?» «Sí, señor». El teniente asintió, sin levantar la vista. «Tenemos testigos que aseguran lo contrario». «Mienten». «¿Y por qué mentirían?» «Porque aquí la envidia es gratis, señor». «Cuidado con el tono, soldado». El interrogatorio duró casi una hora. Preguntas, silencios, anotaciones. Cuando salió, sentía el cuerpo pesado como si le hubieran arrancado la voz. En el pasillo, vio pasar a Alonso, escoltado por otro oficial. Sus miradas se cruzaron un segundo, pero ninguno dijo nada. Esa noche, la base entera parecía contener la respiración. En el comedor, los cuchillos no sonaban. Las conversaciones se apagaban al paso de los implicados. Javier comió solo, con el estómago cerrado. Cuando salió, lo esperaba Alonso junto a los hangares. «No deberías hablar conmigo», dijo Javier. «Tampoco debería estar aquí, pero ya nada importa». «¿Qué te preguntaron?» «Todo». «¿Qué respondiste?» «Lo mismo que tú, supongo». «Espero que sí». El tono le sonó a advertencia, no a confianza. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Significa que esto ya no es un juego, García, que alguien quiere destruirnos, y no pienso darle motivos». «¿Y qué vas a hacer?» «Defender mi rango, como debo hacerlo». «¿Incluso si para eso tienes que negarlo todo?» Alonso lo miró fijo. «A veces, sobrevivir es negar lo que amas». Esa frase le cayó como un golpe. «Entonces no me hables de amor». «Baja la voz». «No, no voy a bajarla. He callado todo este tiempo. Usted me enseñó a obedecer, a resistir, a no mostrar miedo. Pero el miedo lo tiene usted, no yo». El silencio se hizo insoportable. Alonso apretó los puños, dio un paso adelante, pero no habló. Javier sintió la rabia mezclarse con el dolor. «Si niegas lo que somos, ya me has perdido», susurró. Luego se alejó sin mirar atrás. Al día siguiente, los dos fueron convocados ante el capitán. La sala olía a papel y tensión. «He recibido las declaraciones de ambos», dijo el capitán, mirando los documentos. «También los informes de los testigos. La situación es delicada». «Señor, con todo respeto», intervino Alonso. «Las acusaciones son infundadas. El soldado García es un buen elemento, y si ha sido blanco de rumores, la culpa es mía por no haber controlado al pelotón». «¿Está asumiendo responsabilidad, sargento?» «Estoy asumiendo el mando que me corresponde». El capitán lo observó unos segundos y luego cambió de tono. «No obstante, los testimonios son claros.
Hubo encuentros fuera del horario reglamentario, comunicación personal y conductas inapropiadas. Eso no prueba nada, dijo Javier. Basta con sembrar la duda para arruinar una carrera, soldado. El capitán se levantó. A partir de hoy, el sargento Alonso queda destinado a otra base temporalmente. Usted, García, permanecerá aquí bajo observación. La decisión cayó como un tiro. Javier abrió la boca para protestar, pero Alonso habló antes. «Entendido, señor». Salieron del despacho sin mirarse. En el pasillo, el eco de sus pasos sonaba como una despedida. Al llegar al exterior, Alonso se detuvo. «No digas nada», le pidió. «¿Eso es todo?» «Por ahora sí. No puedo creer que lo aceptes así. No me queda otra». Javier sintió un nudo en la garganta. «¿Podrías decir la verdad y hundirte conmigo? Prefiero eso a vivir fingiendo». «No seas ingenuo, García. Esto no es una película». Esa fue la última frase que escuchó antes de verlo alejarse hacia los vehículos. El motor arrancó y el polvo cubrió la pista. En ese instante, Javier comprendió que había perdido algo más que un superior. Había perdido a la única persona que lo había mirado de verdad. Los días siguientes se arrastraron como plomo. Nadie hablaba con él, nadie lo miraba a los ojos. Era el soldado marcado. En los entrenamientos se exigía más que nunca, como si pudiera castigarse a sí mismo. Pero cada noche, al apagar la luz, el silencio lo devoraba. Una tarde, mientras limpiaba el almacén, encontró algo entre las cajas, una libreta con la letra de Alonso. No era un informe, sino una hoja suelta. Solo decía: «No se trata de negar lo que somos, se trata de sobrevivir para poder recordarlo». Javier la leyó 1000 veces, sin saber si llorar o reír. ¿Era una confesión o una despedida? Quizá ambas cosas. Esa noche subió al techo del edificio y miró las luces lejanas de Cartagena. Pensó en irse, desertar, desaparecer. Pero luego recordó sus palabras. «Sigue en pie». Así que se quedó allí, quieto, con el viento seco golpeándole la cara. En algún lugar del sur, Alonso también estaría mirando un cielo igual. Por primera vez, entendió que el amor no siempre se salva. A veces solo se sobrevive.